Desde el enfoque empírico-analítico es básico trabajar con hipótesis. De hecho, un investigador que haga investigación cuantitativa o que se plantee problemas que puedan ser resueltos a través del enfoque empírico-analítico no pudiera llegar a hacer una investigación si no es a través de las hipótesis. Es decir, desde el enfoque empírico-analítico y desde el mismo planteamiento del problema, recordemos que uno de los componentes fundamentales es el modelo hipotético. El investigador cuantitativo no podrá salir al campo si no tiene unas hipótesis. Específicamente cuando nosotros estamos hablando de las hipótesis, estamos haciendo alusión a unos enunciados que establecen unas relaciones. Esos enunciados, ¿de dónde vienen? Vienen de la teoría. Entonces son enunciados, son afirmaciones teóricas que establecen relaciones entre unos constructos, es decir, entre lo que yo voy o se convierte en la investigación en objeto de interés o en foco de interés. Entonces, cuando estamos hablando de esas hipótesis, estamos hablando de unas afirmaciones teóricas que establecen relación entre constructos o entre variables y que son fundamentales y básicas desde el enfoque empírico-analítico. ¿Por qué? Porque esas afirmaciones teóricas son las que van a posibilitar que yo vaya al fenómeno y me fije o identifique si eso que dice la teoría, pues realmente lo puedo comprobar o verificar en esa realidad o en ese contexto. Las hipótesis entonces son explicaciones tentativas de ese fenómeno que se va a investigar y nosotros siempre las formulamos en forma de proposiciones. Las hipótesis entonces son el centro, son la médula del método hipotético deductivo, o es lo mismo investigación cuantitativa, o es lo mismo enfoque empírico analítico. Entonces es la médula, es el centro de la investigación cuantitativa. Son explicaciones tentativas, no son los hechos en sí. Cuando el investigador las formula, y las debe formular antes de ir a hacer trabajo de campo como una de las fases del proceso de investigación, él no sabe realmente qué es lo que se va a encontrar. Él propone o elabora su hipótesis, a través de esa hipótesis es que va al campo, va y mira a ver si ese fenómeno pues realmente sí indica lo que está indicando pues esa hipótesis. Son instrumentos, esto es una de las razones por las cuales las hipótesis son tan importantes desde el enfoque empírico-analítico, son instrumentos de trabajo de la teoría, es decir, las hipótesis son las que le facilitan al investigador operacionalizar la teoría. Las hipótesis se someten a prueba y pueden ser probablemente verdaderas o probablemente falsas. Hay unas hipótesis entonces que el investigador las tiene que sacar antes de ir al fenómeno a investigar y son las hipótesis que le están mostrando esas explicaciones tentativas de lo que pudiera llegar a encontrarse con ese fenómeno. Entonces muchas veces, como se someten a prueba, muchas veces dice, uy sí, la verifica, y otras veces dice, uy no, la tengo que rechazar porque lo que estaba en esa hipótesis no es coherente con lo que yo vi en ese fenómeno. ¿Qué es lo que finalmente se termina probando? Pues la relación que establecen las hipótesis. Eso es esencial. Las hipótesis siempre tienen que establecer esos enunciados relacionales, esos enunciados tienen siempre que establecer relaciones entre esos constructos. Básicamente, las hipótesis dirigen la investigación, incorporan aspectos de la teoría bajo prueba de forma susceptible o casi susceptible de ser probada. Recordemos, no interesa en la investigación cuantitativa un fenómeno que no lo podamos observar, medir, cuantificar y verificar. Y constituyen puentes importantes entre la teoría y la investigación científica.
Hay unas características básicas que tienen que tener las hipótesis y las hipótesis tienen que hacer alusión a una situación real, tienen que ser comprensibles, precisas y concretas y tienen que ser claras y verosímiles, es decir, la relación que establecen las hipótesis debe ser clara y verosímil. No podemos hacer invención, es decir, la teoría ya nos está indicando algo y es coherente con lo que nos dice esa teoría que establecemos esas hipótesis o esas conjeturas. Los términos o variables de las hipótesis, es decir, las hipótesis tienen que tener constructos. Listo, recordemos que el constructo inicialmente, ¿qué fue? Un concepto. ¿Y qué es un constructo? Pues lo que yo voy a investigar. Entonces, las hipótesis tienen unos constructos. Esos constructos, recuerden que también los podemos llamar variables. Entonces, por eso decimos que los términos o variables de las hipótesis deben ser, ¿qué? Miren lo reiterativa que soy yo con eso. Deben ser observables, medibles y la relación que establecen debe tener referentes en la realidad. No debe ser invención del investigador. Las hipótesis siempre las tendremos que asociar a técnicas que nos posibiliten verificar las mismas. Como las hipótesis contienen los constructos, es decir, lo que yo voy a investigar, nosotros tenemos que verificar realmente que ese constructo, ¿cierto?, pueda observarse, medirse, verificarse y cuantificarse a través de técnicas de recolección de información que sean válidas y confiables. Es decir, el investigador cuando establece esas hipótesis tiene que verificar que realmente las pueda medir la relación que está estableciendo entre esas variables. Hablamos básicamente dentro de la investigación cuantitativa de 3 tipos de hipótesis: las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas y finalmente las hipótesis estadísticas.